quizá lo más difícil But perhaps the most difficult thing, es que a medida que van pasando los años, as time passes, a ver, ¿cuántos tienen más de 40 aquí? Déjenme who ver has sus more manos. than 40 here? A medida que van pasando los años, As time goes by, las cosas se van haciendo más difíciles. things become more difficult. Vamos perdiendo la habilidad de hacer ciertas cosas que antes nos parecían muy fáciles. We lose the ability to do things that were once easy, Como abrocharse los zapatos, por ejemplo. like tying one's shoe, for Y example. ahora decimos, oye, ¿por qué me cuesta tanto abrocharme los zapatos? And you're saying, why do I struggle to tie my shoes? Últimamente he estado queriendo regresar a mi vieja rutina de levantarme temprano para correr y hacer ejercicio. Lately, I've been wanting to get into my old routine of getting up early and running and exercising. Por muchos años yo hice eso. For many years, I did that. Me paraba muy temprano en la mañana, I woke up really early. salía a correr, I got up to run. regresaba, I hacía got back ejercicio to do exercise, y lo hacía muy bien and I did it very well por mucho tiempo. for a lot of Pero ahora no puedo. But now I can't. Me falta la energía, I don't have energy, me falta la fuerza. the strength. Me pongo el reloj en la noche anterior, I put the alarm the night before. preparo mis zapatos de correr, I prepare my shoes right mi there, ropa de correr, my clothes to me run. despierto en la mañana. I wake up in the morning, and I don't want to go. A veces tengo la voluntad de salir a la puerta de la entrada Sometimes I even have the will to go outside the door, y miro para el parque and I look to the park that's in front of my house, y luego digo, ay, voy a regresar mejor. and then I say, no, I'm just gonna go Me inside. falta la fuerza de voluntad para comenzar a correr. I lack the strength to do what I must do. Y cuando antes hacía mucho ejercicio And before, when I did lots of y no me exercise, falta la fuerza de voluntad para hacer ejercicio, and the strength to do these exercises, the will, the will to do it, la yeah, fuerza física sí me falta. the strength, physical strength does, I need it. Entonces, por alguna razón, So for some reason, he estado perdiendo la habilidad de hacer ciertas cosas. I've lacked the ability to achieve certain things. Lo que quiero hacer no lo hago The things that I want to do, y lo que no quiero hacer, eso hago. the things that I want to do, I can't do, and the things that I can't do, I do, Me or debieran don't ver want to los do. viernes cuando el hermano Misael trae conchitas calientitas de la For panadería. instance, on Friday night, Misael brings No really me nice falta la Mexican bread. voluntad. Yeah, the will there, No I'm there. no me falta la fuerza. I'm eating that Mexican bread. Y 3 conchitas no son suficientes para saciar mis apetitos carnales. And 3 little Mexican breads is not enough to suffice my A carnal ver, needs. ¿a quién le pasa algo parecido? Vamos, ¿sí? Does that happen to anybody? Nadie, los más jóvenes no se sienten así a veces. Hermana Amelia says everybody. Sí, She's todos saying nos everybody. sentimos así. En algún Everybody. momento a todos nos falta la voluntad para hacer algo. At one point or another, we lack the ability to do En algún something. momento a todos nos falta la fuerza física o mental para hacer algo. The physical and the mental ability to go and do those things. Y a veces son cosas más o menos importantes como el ejercicio porque es importante, pero no es tan importante, ¿verdad? And sometimes it's important things like exercise because exercise is important, but it's not everything, Pero ¿qué right? tal si fuera el trabajo, por ejemplo? But what if it's like work, for Y que example? dijera, ay no, y a mí me falta la voluntad para trabajar. And you say, oh, the will to go to work today is not going to happen. Hay gente que le falta la voluntad para trabajar. That happens sometimes, Hay right? gente que le falta la fuerza física para trabajar. Sometimes it's physical strength to go Quiere to work. hacerlo, pero no puede físicamente hacerlo. You want to do it, but physically you can't. Y hay otras cosas que son más importantes todavía, And there's some things that are more important, donde queremos hacer cosas que sabemos que son buenas para nosotros, that we want to do things that we know are good for us, pero nos falta la capacidad de lograrlo. but the ability or capability to do these things, we're lacking in it. Porque sabemos lo que es bueno Because we know what's good, y sabemos cómo debemos hacerlo, and we know how we should do it, pero nos falta la capacidad de realizarlo. but we fail to look at the capability to realize Otra that. vez quiero ver manos. I want to see hands again. ¿Quién ha visto lo que es bueno y sabe que debe hacerlo y le falta la capacidad para lograrlo? Who has seen what is good and knows what is good, but you lack the ability to do so? Ya estamos hablando de algo completamente diferente, ¿verdad? Now we're doing something completely different, saying something completely Hay different. algunas cosas en nuestra vida There's some things in our life que sabemos que debemos llevar a cabo, that we should accomplish, pero que no tenemos ni la voluntad ni la fuerza para lograrlas. but we don't have the will nor the strength to do them. ¿Por qué? Why? Porque sabiendo lo que es bueno, Why, if we see the things that are good,
Nos falta la capacidad de lograrlo. We lack the capability of doing those ¿Qué nos things. pasa a muchos de nosotros cuando después de tratar de hacer algo por mucho tiempo y no lo logramos? ¿Qué nos sucede a muchos de nosotros? What happens to a lot of us when we look at something that we know we should do, and then after a time we keep failing and failing? ¿Cuántos se rinden en el intento? Who just gives up in the ¿Verdad que beginning? nos rendimos? Decimos, ¿para qué le sigo si de todos modos nunca llego a donde debo llegar? You kind of say like, why do I keep trying if I'm going to fail anyways? ¿Para qué intento siquiera si ya no llego a ninguna parte? Why do I try if I'm never going to, or I've never gone that place that I want to get ¿Y to? qué nos pasa cuando nos rendimos y decimos, de todos modos no vale la pena? And what happens when we give up and we say, it's not even worth it? ¿Y qué pasaría And what would happen si descubriéramos if we realized or la, found out la manera de vencer esta incapacidad? the way to overcome this incapability? Esto parece más increíble todavía, ¿no es cierto? This sounds even more amazing, Porque doesn't ya it? conocemos uno de los problemas. Because we understand one of the problems. Nos falta la capacidad de hacer ciertas cosas. We lack the ability to do Pero certain ¿qué tal things. si descubrimos But what la if- manera de solucionar ese problema? But what if we find out the ability to overcome these things? Hoy or vamos this a ver thing? brevemente 3 pasajes We're going to look briefly at 3 que passages ilustran perfectamente la incapacidad de hacer lo que nos conviene that shows the inability to do what is right y cuál es la respuesta de Dios. and what is God's response Vamos to a it. mirar Génesis 3, We're going to look at Genesis 3, Génesis 4 4, y Génesis 11. and 11. Recuerden que estamos recordando cada vez Remember that we are remembering every el time drama de Dios en la humanidad. the drama of God in humanity. Creación, Creation, caída, fall, promesa, promise, redención, redemption, restauración. and restoration. ¿Lo quieren decir conmigo a ver si nos lo Can we aprendemos? say it together maybe? Caída, Creation, promesa, fall, redención, promise, restauración. redemption, restoration. Ok, este es el drama de Dios en la humanidad. This is God's drama Esta es in la historia de humanity. Dios en la humanidad. This is the story of God in humanity. Hay una caída, There's perdón, a- hay una creación, There's a creation, hay una caída, there's a fall, hay una promesa, there's a promise, hay una redención there's a y hay redemption, una restauración. and there's a Podemos ver restoration. en la historia de la Biblia todo esto. And we see in the story of the Bible all of this. Lo podemos ver en la historia del mundo We también. can see it in the story of the world as Lo well. podemos ver en nuestras propias We vidas. can see it in our own life as Hay well. una creación, There's a creation, hay una caída, there's a fall, hay una there's promesa, a promise, hay una redención there's a y hay redemption, una restauración de there's a todas re- las cosas. and there's Hoy a estamos en restoration la of all segunda things. escena, and today we're in the second scene es of la that, escena de la caída. and we are in the fall Y scene. parece como que todos más o menos sabemos esta historia, ¿no es cierto? And it's like most of us know this story Porque la hemos visto un montón de veces en la escritura y en otros lugares. because we've seen it in scripture and in other places as well. Y hoy vamos a elegir 3 historias que representan la caída de nuestros primeros padres. And today we're going to see 3 different events that show this fall. La primera es la caída de nuestros primeros padres. The first is the fall of our first parents. La segunda es la caída de la siguiente generación. And then the second one is the second Y generation. la tercera es la caída de toda la humanidad de ese tiempo. And then the third is all of humanity in that generation. Los pasajes son conocidos. They're very well known Génesis 3, passages. si ustedes quieren buscarlo, Genesis 3, if you want to look nos for them. presenta la historia de la primera pareja. We see the story of the first couple. Génesis capítulo 4 nos presenta a los hermanos Abel y Caín. Genesis 4, we see the brothers Cain and Abel. Y Génesis 11 nos habla de una humanidad entera construyendo una torre. And in Genesis 11, we see this event of human beings creating this tower. Entonces hay 3 lugares, So there's 3 places. un jardín, There's a garden, un altar there's an altar, y una torre. and a tower. ¿Qué tienen en común esos 3 lugares? What do those 3 things have in common? En cada uno de estos lugares la idea principal es que los hombres deben encontrarse con Dios. The idea is that these human beings should find God. Los seres humanos, Adán y Eva, se encuentran con Dios en el huerto del Edén. Adam and Eve find God in the garden. Abel y Caín se encuentran con Dios en el altar de las ofrendas. Abel and Cain find God at the altar. La humanidad se supone que deben construir un templo para adorar a Dios y terminan construyendo una torre para ellos mismos. And in the tower, what they do is they build this in order to meet God, or to meet God.
Entonces vamos rápidamente a Génesis capítulo 3, So really quickly, we're going to go to Genesis 3, donde encontramos la primera historia de la primera caída, where we find the first story of the first fall, donde Adán y Eva son puestos en un lugar especial para conocer a Dios y conocerse a ellos mismos. where Adam and Eve were put there in order to do a special thing, and were in a perfect place. Están ahí para tener comunión con Dios, They were there to have communion with God entre ellos and between them y con la creación. and with creation. Ustedes conocen la historia, ¿no? You guys know the story, En algún correct? momento dice que la serpiente engaña a Adán y a Eva, It says that the serpent at one point or another fools Adam and Eve, y el pecado and the sin there se introduce en el mundo a causa de la rebelión de los seres humanos. is introduced through this because of the rebellion of human beings. Esta es la primera caída y la más importante, This is the first fall and the most important, porque va a definir completamente a la raza humana. because it's going to defy the human beings Va as a a definir race. completamente la relación que los seres humanos teníamos con Dios. The relationship between God as well. De repente All of a hay sudden, una barrera con Dios donde antes no la había. there's a wall between God and humans that there wasn't a wall before. De repente hay emociones que los seres humanos no conocían. There's emotions that weren't there before with humans. Temor, There's fear. vergüenza, There's embarrassment and shame. la necesidad de esconderse uno del otro, The wanting of hiding la from one falta another. de honestidad. There's a fault of honesty there. Todo eso ocurre en el capítulo 3 de Génesis. All of that happens in Genesis 3. No vamos a verlo todo. We're not going to see it all. Espero que ustedes lo puedan leer en su casa. We hope that you guys can read it at home. Pero básicamente Adán y Eva viven en el jardín But basically, Adam and Eve live in the garden. y la serpiente dice que viene donde estaban ellos And it says that the serpent came where they were. y les dice, es cierto que Dios dijo que no debían comer de todos los árboles que están aquí. And said, yes, it is true that God said that all the trees you should eat from. Y ellos dicen, no, Dios dijo que podemos comer de todos los árboles menos del árbol que está, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal. And Adam and Eve said, no, we could eat from everyone except the one from the knowledge of the good and evil. Y The Eva tree tiene of the una good and evil. conversación con la serpiente And Eve has this conversation with the serpent, en la que ella termina lógicamente deduciendo que es correcto que ella persiga sus deseos. and she says, yes, it's correct that I should follow my own desires to eat from the fruit. Y después el texto dice que ella le dio a Adán y Adán comió el fruto And it says that Eve gave the fruit to Adam, and they both y ate se the dieron fruit. cuenta que estaban desnudos And they found out they were y naked, tuvieron vergüenza and they were y shameful, or tuvieron shamed, miedo and they were y scared, se escondieron. and they hid from God. Eso es lo que la escena de la caída define para el resto de la humanidad. That's what the scene of the fall defines for the rest of humanity. Tenemos temor, We have fear, tenemos vergüenza Shame. y nos escondemos del Creador. and we hide from the Creator. Esta primera caída This first fall introduce el pecado introduces sin, y los seres humanos and human beings, heredamos lo que se llama la naturaleza pecaminosa, and we inherit this, what is it? The the sinful nature. sinful nature. Todos los seres humanos tenemos lo que se llama naturaleza pecaminosa. All humans have this sinful nature. Se le llama de nombres distintos, a veces se le llama el pecado original. Some others say original sin. No heredamos la culpa del pecado de Adán y Eva, It's not our fault, pero heredamos su naturaleza. but it gives it to our nature. Y eso que nos hace a nosotros perseguir las cosas que no nos convienen es la naturaleza pecaminosa. And that's what makes us fall these things, this sin. It's a human or sinful nature. Si usted quiere que su niño coma galletas, If you want your kid to eat crackers, dígale que no coma galletas. tell him to not eat crackers. Si es adolescente y usted quiere que llegue, y usted no quiere que llegue temprano a la casa, If they're an adolescent and you don't want them to get home dígale early, que llegue temprano a la tell casa. them to get home early. Si no quiere que se quiebre la pierna jugando fútbol, If you don't want them to break their leg playing football, dígale que vaya a jugar fútbol, Omar. tell them to go play soccer, Omar. Esta incapacidad de hacer lo que sabemos que nos conviene. The ability to do what we know is correct. Estamos incapacitados We're incapable para hacer lo que conviene y lo que agrada a Dios. of doing what is right and what is honoring to No, God. no, yo soy una
buena persona. But you say, no, I'm a good Yo person. hago cosas buenas. I do good things. Yo ayudo a la gente. I help people. No se trata de que no podemos hacer el bien, It's not about us doing good. sino que tenemos una incapacidad de justificarnos delante de Dios. It's the inability to justify ourselves before God. Porque tenemos una herencia pecaminosa en nosotros. Because we have this inheritance of evil in us. Literalmente el pecado significa no dar en el blanco. Literally, sin means not to Miss the mark. to miss the mark. Como cuando juegas dardos Yeah, when you play darts y fallas en el círculo and rojo. when you miss the target, Sí, ese target, ese bullseye, ese es cuando tú fallas, eso es lo que la Biblia le llama pecado. that's what the Bible says that sin is, La missing the mark. incapacidad de dar en el blanco. To miss the mark. Es decir, la incapacidad de hacer lo que Dios requiere que nosotros hagamos. It's basically to say that we cannot do what God is calling us to do. Más importante aún, More importantly, es la incapacidad de ser la imagen que Dios quiere que seamos de Él. it's the inability of being the image that God wants us to be. ¿Cuántos de aquí batallan con el pecado? Who here struggles with sin? Como 4 nomás, los demás Only ya 4. los vamos a Everybody poner else en la is galería holy. de los santos del mundo, ¿no? I think everybody does. Desde que empezamos a tener conciencia, From the point of consciousness, empezamos a luchar con la naturaleza pecaminosa. we start battling with this sinful nature in ¿Cuántos de us. ustedes, a ver, recuerden la memoria más antigua que tienen de ustedes mismos escondiéndose para hacer algo que les dijeron que no hicieran? Think about the earliest memory where you were a kid and you were hiding because you knew you did something wrong. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, I remember when I was very, very small. me robé, ay, mi mamá está aquí, no sabía, le voy a tener que confesar. My ahora a mom mi is madre. here, but I'm going to confess to her. Me robé un cigarrillo de mi papá que estaba en el refrigerador. I stole a cigarette from my dad that was hidden in the refrigerator? Sí, ahí los ponían. Yeah. Really? Okay, Yes, that's yeah. fine. You don't know this No things. You judgment, grew up no in church. judgment. You grew up in church. You're a church boy. You don't know these things. I don't know the cigarettes. No, I don't know where you hide cigarettes. Y entonces me llevé ese cigarro a la parte de atrás de la casa So I took that cigarette Y into the allá back lo of the house, encendí. and there I lit it, y me lo quise fumar and I wanted to smoke it, y me enfermé and I got sick, y me ahogué. and I choked. Pero esa es una memoria muy primitiva en mi vida But that's a very early memory of mine de algo que yo hice conscientemente que sabía que no debía hacer. that I did consciously, knowing that I should not have done it. Y todos nosotros sabemos esto. And we all know this. Y a esto le llamamos la naturaleza pecaminosa. And this is where what we call sinful Entonces nature. la caída introduce el pecado, So the fall introduces sin, introduce la maldición a la creación the evilness on all y creation, también introduce jerarquías de poder en los seres humanos que no existían antes. and also it creates these hierarchies in humanity that didn't exist before. En el pecado In sin, está la raíz del poder insano. it's the root of what? Unhealthy power. Unhealthy power. Está la raíz del racismo. It's the root of racism. Está la raíz de la discriminación. There's a root of discrimination. Está la raíz de la superioridad. The root of superiority. Porque el pecado introdujo en nosotros jerarquías Because sin introduced hierarchies que no existían antes. that didn't exist before. Dice, tu deseo será para tu marido, Your desire should be for your husband, pero él se enseñoreará sobre ti. but he should not be. He will lord over you. Yeah. Sí, en el contexto de Génesis capítulo 3, In the context of Genesis 3, no está diciendo que Eva va a desear a su marido, así como que, ay, mi marido es tan guapo, lo quiero tener todo el tiempo. it's not to say that Eve's going to be all over Adam. She's going to want him all the time. En el contexto de la maldición, In the context of the sin here, dice que Adán va a tener que trabajar con el sudor de su frente para traer pan a su mesa. that Adam will have to bring home the food Y- from the sweat of his Y brow, I esa believe. palabra deseo And that word there, desire, significa hambre. it means hunger. Dice, vas a tener hambre, He says you're going to be hungry, pero tu marido va a reinar sobre ti. but your husband is going to lord over Porque you. él es el que trabaja Because he will work, y tú tienes los hijos and you have the kids con mucho dolor. with lots of pain. Va a haber una jerarquía entre ustedes. There's going to be a hierarchy between Y tú you, vas a depender de él para que te dé alimento. and you will depend on him to give you food.
y hay una jerarquía que no existía en el momento. And then there's a hierarchy there that does not exist ¿Están before. conmigo hasta ahí? Are you guys with me? Quédense ahí porque recuerden esa parte porque vamos a regresar a esa pequeña escritura en un momento. Remember that phrase because we're going to go back to that moment in a bit. En segundo lugar tenemos un altar In the second place, we have this altar donde dos hermanos vienen a presentar su ofrenda a Dios. where two brothers come to present their offering to God. Ellos han heredado de sus padres la naturaleza pecaminosa. They've inherited their sinful nature from their parents. Y aún en el momento de traer una ofrenda a Dios, But even in bringing this offering to God, hay una naturaleza que les impide relacionarse perfectamente con Dios. there's still this inheritance to want to be close and have a relationship with Es God. al hijo mayor, a Caín, a quien se le ocurre la gran idea de traer una ofrenda a Dios. It's actually Cain, the older brother's, idea to come before God and give an offering to Him. El texto no dice nada de que Dios les pidió ofrendas ni nada por el estilo. The Bible doesn't say that God wanted or required them to give an offering. Dice que Caín, como su padre, labraba la tierra y quiso traer una ofrenda a Dios. And Cain, just like his dad, worked the ground and then wanted to bring this offering to God. Y su hermanito pequeño Abel lo vio. And his little brother Abel saw him. Y así como Mateo sigue a Carlitos en todo, And just how Matthew follows Carlos and everything, también Abel quiso traer una ofrenda para Dios como su hermano mayor. Abel wanted to bring an offering just like his brother. Por cierto, el nombre Caín, Cain means, y nadie le pone Caín a sus hijos, ¿verdad? nobody puts Cain to their kids, right? Pero el nombre Caín es hermoso. But Cain is beautiful. No se oye hermoso ahora porque es el primer asesino de la historia. It doesn't sound beautiful because he's the first murderer Pero of the Caín Bible. viene de una palabra hebrea But Cain comes from a Hebrew que quiere word decir adquirir. which means acquire. Y cuando Eva tuvo a Caín, And when Eve had Cain, le puso, he adquirido un varón por parte de Dios. she said, I acquired a gift from God, a male from God. Un hijo de parte de Dios. O sea, en participación con Dios he adquirido un hijo. Because of participation with God, I've acquired a kid. Caín se llamaba Cain was named, el hijo que su mamá tuvo en participación con Dios. was named after the fact that she had him. Oh my gosh, Something I got lost. like that. Yes, you got it. This is a lot. Right. So, cuando él escuchaba su nombre, So when Cain heard his name, él escuchaba que su mamá en participación con la bendición de Dios había resultado en él. his mom participated with God, therefore she acquired him. Y su hermano se llamaba Abel. And his brother was named Abel. ¿Sabe? Abel. Abel, yeah. Not evil. Not evil, Abel. ¿Saben lo que significa Abel? Do you know what Abel means? El nombre Abel, ¿saben lo que significa? Do you know what it means? Nada. It means nothing. Literalmente significa nada. It literally means nothing. Es la palabra hebrea para, por ejemplo, en Cantar de los en Eclesiastés cuando dice vanidad de vanidades. When Ecclesiastes says vanities of vanities, Esa palabra vanidad that word es vanity, la palabra Jabel. it's Havel. Significa vanidad. It means vanity. Si vamos a contar la historia de estos hombres por sus nombres, tendríamos que decir que Caín era el hijo de Dios y Abel era nada. If we were to say this story just based off their names, we would say that Cain is acquired by God and Abel is nothing. Pero a causa de la caída, But because of the fall, había algo en ellos there was something que in los them hacía completamente diferentes. that made them completely different. El libro de Hebreos dice que los caminos de Caín eran malos The book of Hebrews says that their works were evil, y que Dios vio con agrado la ofrenda de su hermano Abel, and saw the offering of Abel. Yeah, and he accepted it. and he accepted that But he did offering. not accept the Cain's offering. Pero no aceptó So, la ofrenda de Caín. muy bien, Carlos, gracias. Sí. ¿Por qué? Why? ¿Y por qué Caín se le ocurre traerle ofrendas a Dios? And why does Cain want to bring this ¿De offering to dónde God? surge la iniciativa de traer algo? Where was this initiative? Where did it come from? ¿Qué está buscando Caín? What is Cain looking for? ¿Qué quiere de Dios? What does he want from God? ¿Quiere perdón? Does he want forgiveness? ¿Quiere que lo eleve y le diga tú eres el hijo mayor y el más importante? Does he want him to be elevated and say, look, you're this son, this awesome son? ¿Quiere que le diga deja de mirar a tu hermano y compararte con él? Does he want to say he wants to not be compared with his brother? ¿Quiere cubrir
su pecado para poder seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora? Does he want to cover his sin in order to do what he's been doing No, up no until this sabemos point? cuáles eran los motivos de Caín. We don't know what the motive was. Lo que sí sabemos But what we do know, es que la ofrenda de Caín the offering of Cain es incapaz de salvarle. is there's an inability to save him with this offering. ¿Se dan cuenta cómo se va formando la historia de la caída en la humanidad? Do you see how the story of the fall comes in this drama? La incapacidad de salvarnos a nosotros mismos de la naturaleza pecaminosa. The inability to save ourselves because of this human, the sinful nature. La última conversación en Génesis 4 que Dios tiene con Caín, The last conversation that they have with Cain, le or dice, God ¿por has qué, with por qué Cain, estás tan enojado? he says, "Why are you so angry?" Y le dice, el pecado está a la puerta. He says, "The sin is at your door, Sin embargo, tú te enseñorearás sobre él. and you will be Lord over it." Is that what it is? You will lord over it. Yeah. ¿A qué les recuerda esa frase? What does that phrase remind you of? Es exactamente la misma frase que Dios le dice a Eva. It's the exact same phrase that he tells Adam and Eve. Le dice en otras palabras, In other words, he says, el pecado tiene hambre de ti. sin is hungry for you. El pecado depende de ti. Sin depends on you, Pero tú todavía puedes señorearte sobre él. but you can still lord over it. Pero Caín no puede. But Cain can't Porque la maldad ha entrado en su corazón. because of the evil in his heart, La maldad es la separación de la bondad. the evil of the separation of goodness. De hecho, Tomás de Aquino dice que la maldad en sí como un ente no existe. Thomas Aquinas says, can you repeat that? Que la maldad como un ser no existe. Evilness in itself does not exist. Como un ser. To Like a being. yeah, No existe, ¿no? Es más bien la apartarse de la virtud de Dios. it's rather departing from the virtue of God, Así como la muerte es apartarse de la vida. just as death is departure from life. Ok, ¿están conmigo todavía? Are you still with Tercera me? y última escena. The third and Los hombres the last construyendo scene. una torre. The men created a tower. Mismo cuento, Same story, diferentes personajes. different people. El templo, que es donde se supone que deben encontrarse con Dios, The temple where they're supposed to find God termina siendo el lugar donde ellos se quieren convertir en Dios. becomes a place where they want to become like God. Y todos tenemos esta misma historia en nosotros. And we all have this same story in us. Este lugar que Dios nos da, esta oportunidad que Dios nos da para encontrarnos con Él, This place that God gives us, these things that God gives us in order to find Him, se convierten en nuestros dioses. they become into our gods. Señor, dame un trabajo porque de verdad lo necesito. God, please give me a job because I really need Y it. cuando me lo des, te prometo que voy a estar ahí sirviéndote. And with it, I know that I'm going to be worshiping you through it. Y 3 semanas más adelante, And then 3 weeks later, lo siento mucho, ya no puedo asistir porque tengo mucho trabajo. you say, I can't go because I have too much work. Señor, si me das un hijo, te aseguro que lo voy a entregar para tu servicio. And then we say, God, if I have one son, I will give them all over to you so he can work Y for you. 5 años más adelante, no, el niño tiene que ir al fútbol todo el tiempo. And then later on, you say, no, well, he has soccer practice or El soccer games. lugar donde debemos acercarnos a Dios, In the place where we're supposed to get closer to muchas God, veces se convierte en nuestro Dios. much of the time, or more of the time, we make those things our gods. Señor, si me ayudas a venir desde mi país hasta los Estados Unidos, te prometo que te voy a servir. Lord, if you let me go from my country to here, I promise you I will give you everything and I will worship you. Pero ya no puedo servirte porque el sueño americano es más poderoso que el sueño de Dios para mí. But then I can't seek you anymore because the American dream is more powerful than God's ¿Están dream. conmigo o no? Are you with me? Adán y Eva son dominados por su deseo de comer el fruto. Adam and Eve are dominated by desires to eat from the fruit. Caín es dominado por su deseo de vengarse contra su hermano. Cain as well is dominated by the desire of revenge from his brother. Los hijos de Noé son dominados por su deseo de ser como dioses. Noah's sons are dominated by the desire of wanting to make themselves like Y God. tú y yo somos parte de una
creación caída. And you and I are both part of a creation that is Poseemos una fallen, naturaleza pecaminosa. a sinful nature. Somos incapaces de resolver ese problema por nuestra cuenta. We are incapable of solving this issue on our own. La Biblia usa la metáfora de la muerte para referirse a esa incapacidad. The Bible uses the metaphor of death in order to talk about these things. Ustedes están incapacitados para buscar la vida. We are unable to find or approach life. Están muertos en delitos y pecados. We are dead in our sins and our transgressions. Somos incapaces de acercarnos a la vida quien es Dios por nuestros propios esfuerzos. We are incapable of going to the life that God has given freely. En las palabras de nuestra teóloga local de Amelia, From our local theologian Amelia, todos estamos descompuestos. we are all broken. Así dijo ella en el parque cuando dio su testimonio. When we were at the park, she gave her Y testimony. dijo, yo estaba descompuesta como todos estamos descompuestos. She said, I am broken like we all are. Las consecuencias de la caída se manifiestan en nuestra relación con otros y hasta con nosotros mismos. The consequences of the fall manifest in our relationship with others and ourselves. Incluso en nuestro abuso de las cosas creadas y los recursos que Dios nos da. Even with the things that God gives us and the resources that God gives. Como Adán y Eva deseamos aquello que Dios nos ha retenido por nuestro bien. Like Adam and Eve, we desire the things that God withholds from us. Nos levantamos contra nuestros semejantes con violencia cuando creemos que nos están tratando mal. We rise up towards our fellow people just because we believe that we're the ones that are right and they're wrong. Y construimos castillos donde ponemos nuestro propio reino y somos nuestros propios dioses. And we want to make ourselves God instead of going and worshiping the one true God. En muchos sentidos, In a way, somos como un paralítico we're like a paralytic que tiene piernas that has legs y sabe lo que es caminar. and knows what it is to walk, Y tal vez hasta sabe cuál es el camino correcto y el incorrecto. and maybe even knows what the right path or the wrong path is. Pero está incapacitado para levantarse. But we're unable to get up. Incapacitado para levantarse. Unable to get up. Por eso en Juan capítulo 5, That's why in John chapter 5, cuando Jesús le pregunta al paralítico, Jesus asked the paralytic, ¿quieres ser sano? ¿Qué es lo que quieres? he asked him, what do you want? Do you want to be healed? No le pregunta eso para burlarse de él. He doesn't say that to mock him. No le pregunta eso porque Jesús no sabe lo que quiere. He doesn't say it because Jesus doesn't know what he Ni needs. tampoco para que le ruegue y le diga, sí, sáname. And not even for him to beg him. Lo hace para que el hombre reconozca su incapacidad de caminar por sí mismo. He does it in order for him to recognize his inability to do it himself. Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Sir, I do not know or do not have anyone to put me in this pond. No tengo quien me lleve para ese lugar donde hay sanidad. I don't have a place or a way to get to the place of Y aun healing. cuando trato, alguien más se adelantó. And when I try, someone gets in front. Señor, cuánto quisiera lograrlo, pero no puedo. I want to do it, Lord, but I just can't. ¿Cuántos han dicho esa frase alguna vez en su vida? How many people have said that to Señor, como themselves? quisiera lograrlo, pero no puedo. That you've said, Lord, how much I want to do it, but I just Quiero can't. abandonar mis deseos pecaminosos, I want to abandon my sinful desire, pero no puedo. but I just can't. Quiero vencer este vicio, I want to defeat this vice, pero no puedo. but I just can't. Quiero entregarme a ti, I want to give myself over to pero no you, puedo. but I just can't. Quiero vivir para tus propósitos I- y amar a mis semejantes, I want to live for your purposes and love my pero neighbor, no puedo. but I can't. No puedo. I can't. No puedo. I can't. Y todos nosotros And all of us, llegamos a este punto en nuestra vida we reach this point of our life en que reconocemos esta verdad. that we recognize this truth. Si el hombre busca la verdad, The man, you see, man seeks this truth porque la verdad no está en él mismo. because the truth is not in him. Porque nadie busca lo que es de sí mismo. Because no one seeks for what one already has. Si tuviéramos la verdad, If we had the truth, no tendríamos que buscar la we verdad, wouldn't need to porque seek nosotros truth seríamos la verdad. because we're truth. Pero desde el principio de la creación, But since the beginning of creation, estamos en busca de la verdad, we're looking for truth porque sabemos que no tenemos la verdad en nosotros because we mismos. know that we do not have truth inside of El us. hombre busca aferrarse a la vida
Man looks to cling on to life porque sabe que la vida no está en él. because he knows that life is not in himself. Porque si la vida estuviera en él mismo, Otherwise, if life was in no himself, tendría que buscarla en otro lado. there wouldn't be a need to look anywhere else. Es más, Uh, even more, el More- que niega a Dios, Moreover, the one that denies el God, ateo mismo, the atheist himself, testifica que Dios es. testifies that God is. Porque negar lo que no existe es una contradicción. Because denying what does not exist is a Y contradiction. negando algo que ha concebido está diciendo que está equivocado. And in saying that you're saying that you're wrong. Something like that. Yeah, Yeah, there you go. But you know what Jesus said? what did he say? Jesus said, I am the truth. Dilo en español. No, dude. Yo soy la verdad. Jesus says, I am the truth. Yo soy la vida. I am life. Él dice, yo soy el que soy. I am the great I am. Yo soy la causa necesaria que no necesita una causa. I am the necessary cause Yo soy that la does not need a cause. existencia misma. I'm existence itself. Soy el acto puro. I'm a pure act. Los tomistas ahí están reconociendo, ¿verdad? Thank you, Misa. No podemos buscar dentro de nosotros la respuesta. We cannot search within ourselves for the answer Porque la respuesta está fuera de nosotros. because the answer is outside of us. Está en el Hijo de Dios It is in the que Son se of God encarnó para rescatarnos. that incarnated himself to Quien rescue vino a us, redimir la humanidad caída. to rescue the fallen world. Su palabra bastó. Su Sí. palabra fue suficiente. The word was enough. His word was enough. Cuando le dijo al paralítico, When he said to the paralytic, toma tu lecho y anda. pick up your bed and walk, Lo que él no pudo hacer con todos sus esfuerzos, what he couldn't do with any of his own con will, la palabra de Cristo fue hecho. just with the word of Christ, Y it ese was es el done. poder del evangelio. And this is the power of the gospel. Todo lo que la caída ha arruinado en nosotros The effects of the fall that have ruined ha us sido redimido por Cristo. have been redeemed by Christ. Todos los que caímos en pecado All that have fallen to sin hemos sido redimidos por Cristo. have been redeemed by Christ. Los efectos del pecado cayeron sobre él. The effects of the fall fell on him. Llevó la carga en sus hombros. He carried guilt on his Cargó el shoulders, pecado en su carne. sin on his Llevó la flesh, muerte en su cuerpo. death carried in Y his en el body, madero pagó por tu vida. and on the cross he paid for your En el life. madero pagó He por tu vida. paid for your life on the cross. Esta es la parte de la historia. This is part of God's Cuando story. reconocemos When we recognize que nuestra naturaleza pecaminosa ha arruinado nuestra comunión con Dios. that our sinful nature has ruined everything, specifically our relationship with God, Nuestra comunión con el prójimo. our relationships with our neighbors, Nuestra identidad personal. our own personal Y identity, aún la creación que nos rodea. and even the creation that is around. Nuestras relaciones se basan en poderes y jerarquías y divisiones. Our world is based off hierarchies and divisions and powers. Y como consecuencia somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. And consequently, we are unable to save Así ourselves. que Dios ha provisto un Salvador. So God himself provided a Su Hijo Savior, eterno que se entregó por nosotros. his eternal Son who gave himself up for Para us librarnos de la maldición to, del pecado to free us from the curse of sin y transformar nuestra naturaleza pecaminosa. and transform our sinful Queda una nature. pregunta por responder. There's a question that I have for you. ¿Todavía somos imperfectos? Are we still imperfect? ¿Todavía no logramos completamente vencer el pecado? Are we still at that point where we can't defeat sin? En el misterio de la redención, In the mystery of the redemption, el Señor nos dejó en un in-between. God left us in this middle Sí, Middle place. no cambió completamente el agua en vino. No cambio? No. He said that God did not turn water to wine. No. In speaking of our sinful nature. And speaking, okay, there you go. I was like, are you Debió sure about haber- that? Debió haber sido como el día en que cambió el agua en vino, pero no lo hizo. No es ese tipo de transformación lo que Dios está haciendo en ti. Es I got una it. resurrección que toma 3 días. It's a resurrection. I get it. Okay. Que toma toda una vida That takes a whole life para que el Señor cambie completamente tu vida. to completely change your life. Pero inicia hoy, en esta nueva creación, en este lugar donde el Señor puede redimir lo que ha caído. And it happens here where God can redeem what was broken.